Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Gloria al Señor. Amén. Voy a estar leyendo para todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padre, te adoramos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, Dios mío, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú, Padre, eres glorioso y soberano. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa de oración, Señor. Pedimos la guianza, la ayuda tuya, Dios mío. Pedimos el direccionamiento tuyo, la protección tuya. Que haya ángeles a nuestro alrededor, Señor. Un círculo de fuego a nuestro alrededor, Dios mío. Glorifícate en gran manera, revienta cadenas, revienta yugos, mientras disertamos tu palabra, Dios mío. Abre el entendimiento, oh Dios, sobre todo el entendimiento espiritual para poder entender lo que tú nos quieres hablar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Dígale al que está al lado, no me entretenga. No me entretenga, no me distraiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar algo fundamental en la vida de todo cristiano, y es el llamado a ser ejemplo. Llamado a ser ejemplo. Algo que muchas personas no entienden, otras no quieren entender. Porque hay muchas personas que, aunque entienden que deben ser diferentes, porque somos llamados a ser diferentes, llamados para afuera. Esa es la significado de la palabra iglesia, llamados para afuera. Y que la iglesia también es un organismo vivo, ¿verdad? Compuesto con personas, con seres humanos, que estamos vivos y vivos para Dios. Amén. Entonces, hay muchos cristianos o personas que han recibido al Señor que esto no les gusta, no lo entienden, no lo aceptan, porque pareciera que le pusieran una carga encima. Y hay otros que, porque saben que deben marcar la diferencia, no reciben a Cristo como su Salvador personal, y otros comienzan a asistir a iglesias donde no les dicen nada, como llaman, iglesia libre, iglesia mundana, iglesia, dejémoslo ahí, en punto suspensivo. Amén. Que no tienen identidad con Cristo, sino con el mundo. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era alguien que estaba iniciando el pastorado y que era alguien que era joven. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando le dice ninguno, se está refiriendo los de la casa y los de afuera, todas las personas que lo conocen, que lleguen a saber de él, que lleguen a escuchar de él. Y como lo he dicho otras veces, hay personas que de pronto saben el nombre de uno, pero el que sepan el nombre de uno
no quiere decir que lo conozcan. Personas que han escuchado la voz de uno, pero eso tampoco quiere decir que lo conozcan. Saben cómo uno habla, saben de pronto el mensaje que uno transmite, sea por trabajo espiritual o por trabajo secular, pero eso tampoco quiere decir que lo conozcan a uno, ¿verdad? Pero sin embargo, el que lo escuchen a uno, en cierta forma, uno se da a conocer, en cierta forma. Y hay una intriga por quererlo conocer a uno, o antes por el contrario, yo con esa mujer no me quiero encontrar, ¿verdad? Por lo menos a David y a mí nos toca escuchar unos audios que envía una señora, y esa señora habla de una manera despótica, como si estuviera regañando, y dice Yerli: mami, ¿y tú por qué te pones a escuchar eso? Yo: porque me toca estar informada. Y dice: yo no escuchara eso, porque esa señora habla con rabia. Ya, entonces a veces nos califican de acuerdo a nuestra manera de hablar, por lo que escuchan de uno. Sin embargo, pueda ser que esa señora sea diferente, pueda ser, ¿verdad? Sin embargo, aquí le dice el apóstol Pablo: ninguno tenga en poco. ¿Usted sabe qué es tener en poco a alguien? Cuando uno lo menosprecia, cuando uno lo tienen en nada, cuando uno no lo valoran por el hecho de ser lo que sea. Pero en este caso le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces hay algo en que de pronto el apóstol Timoteo se sentía menos que los demás, o que podía llegar a comportarse como quisiera por el hecho de ser joven. O también que hay personas que cuando tienen a alguien o ven a alguien que está pastoreando, jovencito, soltero, dicen: yo ahí no me acerco, porque ¿qué me puede aconsejar ese pastor? ¿Verdad? Porque no tiene experiencia en matrimonio, no tiene experiencia en nada, ¿verdad? Entonces, por lo que se ve, había un menosprecio hacia Timoteo por el hecho de ser joven. Pero el apóstol Pablo le está diciendo: eso no es así. Tú tienes que darte cuenta que aunque tú eres joven, debes tener ciertos comportamientos. Y esto también nos indica a nosotros, hermanos, a que nosotros no miremos ni el tiempo que tenemos en el Señor, ni la edad, ni tiempo, ni la edad, ni el tiempo en el Señor, ni la edad. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en nuestras vidas desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es un cambio total, en el sentido de que salimos de las tinieblas a la luz, que nacemos de nuevo. O sea, eso es así, vea, tan pundán, que suceden esos cambios dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo que se espera y lo que indica la Biblia es que uno debe ser ejemplo. Independientemente del tiempo que tenga uno en el Evangelio, inmediatamente uno debe comenzar a ser ejemplo, como lo indica aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Enseguida, ve y habla, ve y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, inmediatamente la persona recibía el milagro, recibía la palabra, lo que fuera. Hubieron unos que fueron enviados a contar y otros a callarse. Pero póngase usted a pensar, si había un milagro que era público, y con ese gozo que tenía la persona que recibía el milagro, se podía quedar callado.
No. Además, cuando uno le dicen quédate callado, como que le dicen ve y cuenta. Sal más rápido. ¿Por qué? Porque la alegría que tiene la persona le impide quedarse callado. Entonces, la Biblia también habla, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Hermano, necesitamos entender que independientemente del tiempo que nosotros tengamos en el Señor, inmediatamente nosotros tenemos que comenzar a mostrar cambios en nuestra vida, a mostrar cambios. Eso no es que, ay, lo que pasa es que yo apenas estoy empezando, es que yo soy nuevo. ¿Y cuánto tiempo tienen el evangelio? No, yo tengo 5. Pasa que los demás en la iglesia son más viejos que yo. Tiene 5 años en el evangelio, 2 años en el evangelio y todavía es un ñeñé, una niña espiritual, justificando sus actitudes, justificando su mal comportamiento para no obedecer la palabra de Dios. Y mire lo que dice, si usted ojalá no cierre su Biblia, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, o sea, en cambio, sé ejemplo. Cuando se nos habla de ejemplo, se refiere a alguien que marca la diferencia, a alguien que es digno de imitar. Hay personas que cuando nacen de nuevo, y una vez sienten dentro de su ser que ya no deben hacer ciertas cosas e inmediatamente se van al espejo, se van al closet, se van a la repisa, se van a lo que tengan que ir y comienzan a hacer cambios en su vida. Llaman a sus amigos, a partir de ahora no voy para allá donde acostumbramos ahí, empiezan llámelo, y dicen ya yo le dije a ustedes que no los iba a acompañar más. ¿Por qué? Porque empieza a cortar con todas esas cosas que sabe que a Dios no le agrada. Hermano, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros hoy en día para comenzar a vivir y a comportarnos como verdaderos evangélicos? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Que somos buenos para criticar a los evangélicos que ya están antes que nosotros. Lo que pasa es que es un evangélico corrupto porque hace esto, porque dice lo otro, pero cuando nos toca a nosotros el turno, ahí sí empezamos a dar vuelta. ¿Y por qué si éramos buenos para criticar antes? ¿Por qué si éramos buenos para señalar? ¿Por qué si éramos buenos para insultar a los evangélicos? Quiere decir que sí hay conocimiento. Por ese conocimiento que se tiene de cómo nosotros como cristianos debemos comportarnos, por ese mismo conocimiento Dios nos va a juzgar a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia de lo que se debe hacer y de muchas cosas que no se deben hacer. Entonces no hay justificación para decir, lo que pasa es que eso todavía no me lo han enseñado en la iglesia. Yo eso no lo sabía. ¿Y sabe por qué no hay justificación? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Hubieron muchos cambios dentro de mí, que a mí ningún hermano, ni el pastor dentro de la iglesia se me acercó a mí, ni mi mamá que hice la oración de fe en el mismo momento que ella. Ninguno se me acercó a decirme, Liliane, a partir de ahora tú tienes que hacer esto, tienes que comportarte así, así, así. Hubieron muchas cosas que a mí me comenzaron a dar pena, comenzaron a suceder dentro de mí. Y yo decía, esto como evangélica yo no lo puedo hacer. Esto como evangélica yo no lo debo hacer. ¿Y cuántos años tenía yo, hermano? Tenía 11 años, era una niña. Y ustedes saben que en esa época, en el año de la UPA, porque yo no nací ayer, a mí me echan a cocinar y tienen que gastarse un poco de agua yo. No estoy diciendo que soy vieja, no. Pero en esa época, cuando yo tenía 11 años, los niños de esa edad no sabían lo que saben hoy, ni los niños de 7 años. Porque hay niños de 7 años que tienen, mire, un conocimiento así tremendo. De 10 años un conocimiento tremendo. 8 años un conocimiento tremendo.
Ahora póngase usted a pensar en esa época y que yo tenía 11 años y no hacía mucho había salido del monte, tenía como un año había salido del monte, me sacaron con espejito. Eso es una broma, pero sí había vivido en el monte, tenía como unos 3 años, sí, 3, casi 4 años de haber estado viviendo en el monte donde no habían vecinos, a tal punto que yo llamaba a mi mamá de una manera que Dios mío, mejor no les digo para que no se vayan a reír. Ya me estaba volviendo indígena, hermano. Jesucristo. Entonces, sé ejemplo. Usted y yo somos llamados desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador a ser ejemplo. Y para que no queden las dudas, nos indica aquí el mismo versículo. Sé ejemplo en palabra. En palabra. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que la palabra es la manera como nosotros nos expresamos, la manera como nosotros hablamos, las cosas que nosotros decimos, las palabras que son adecuadas, las palabras incorrectas, palabras de doble sentido. Hay que ir cortando con esas cosas, los chistes rojos, ¿cómo que le llaman a eso? Bueno, que entran dentro de las palabras corrompidas, porque la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces uno tiene que mirar de qué manera uno habla, porque hay cosas que de pronto para uno pueden que no sean malas, pero como cristianos a nosotros no nos luce, como cristianos no nos conviene, y tampoco le conviene a los oyentes, las personas que nos están escuchando. Y uno tiene que aprender, hermano, a analizar cómo habla, qué dice uno, qué sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que aprender a hablar adecuadamente, correctamente, que no se escuche de nuestra boca una palabra que sea vulgar. Porque cuando sale de nuestra boca palabras que son vulgares, estamos dando mal ejemplo. Y cualquiera nos puede decir: oye, tú no eres evangélico. En la Biblia no está esto como algo de cultura. No, es que en mi pueblo hablamos así. Es que en mi familia esto es normal. Vi un video de un niño como de 7 años que le estaban, creo que era sacando sangre. Dios mío, y ese niño sacaba a la madre de una manera así, taca, 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 taca. Y la enfermera y el que lo sostenía, que no sé si era el papá, se reían, y otro que estaba ahí se reían. ¿Cómo alguien se puede reír de un niño de como de 7 años y eso dele y dele y dele y repite esa vulgaridad? Se vuelve normal, hermano. Entonces, cuando ya nosotros llegamos al Señor, debemos, mire, vea, cortar con eso, porque debemos ser ejemplo en palabra, lo que sale por nuestra boca. Pero también no se queda ahí. En conducta, que es la manera en que las personas nos comportamos. Nosotros tenemos un lenguaje corporal, ¿sí saben? Mire que nos habla de lo que sale de nuestra boca, pero también nos habla de la conducta. Y en la conducta también entra el lenguaje corporal, porque hay personas que se convierten al Señor y siguen con el mismo caminado, así de cuadro, ya como si todavía las estuvieran en las nubes, para que me entiendan. Ya, entonces no hablan así, pero el cuerpo sigue con el mismo contoneo, así, o bailoteo, como. Ya me entendió, ¿verdad?
Todas esas cosas, hermano, deben cambiar en nuestra vida. El lenguaje corporal, analizar qué expresa nuestro cuerpo. La conducta, cómo nosotros nos comportamos en nuestra vida y acciones. Debemos procurar ser ejemplos en nuestra conducta. Hermano, que en nuestra nevera se puedan guardar las cosas y ahí permanezcan. Ay, no, el único evangélico de la casa se lo comió. Qué triste, ¿verdad? Que de uno puedan decir que tenían algo guardado en la nevera y el único evangélico de la casa se lo comió. Tremendo. Eso se llama robar. Robar. Y necesitamos aprender a tener una conducta que se pueda confiar en nosotros. Que se pueda confiar. Porque también el ser ejemplo en palabras, que cuando uno dé la palabra, uno la cumpla. Hoy día todo se tiene que ir a la notaría, autenticar, porque ya no se confía en la palabra de nadie. Pero en la palabra de un evangélico se debe confiar. Nosotros como cristianos en nuestra conducta debemos aprender a que hay cosas que parecen que son buenas, pero que no lo son. Parecen ser buenas, pero que no lo son. Y nosotros debemos aprender a analizar qué está indicando nuestra conducta, qué está indicando las propuestas que hacemos, los negocios que hacemos, qué está indicando, quién está tomando ventaja, somos justos o somos injustos. Porque casi siempre, por lo general, la mayoría de personas quiere tomar ventaja sobre el otro. Y la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Tengamos eso en cuenta. Los injustos. ¿Y cuánta injusticia nosotros cometemos? ¿Sabe qué hacía mi pastor? Por ejemplo, si él iba a ocupar un servicio de lo que uno hacía, por ejemplo, me mandó a hacer 2 uniformes y yo vine y le dije, cuando él me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar? Yo le dije, no, nada, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a cobrar? Me dijo, ese es tu trabajo. Cóbrame lo que sea, pero cóbrame. Tú verás cuánto me cobras, pero necesito que me cobres porque ese es tu trabajo y yo no me puedo aprovechar de ti. ¿Por qué, hermano? Porque había un deseo en mí de poderle colaborar al pastor, pero él, en su manera o en su actitud justa, me puso a que yo cobrara. ¿Sí me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Que no se aprovechó. Y nosotros por lo general, casi siempre, nos aprovechamos del marido, de la mujer, del vecino, de los hijos, nos aprovechamos de Raimundo y todo el mundo. Porque siempre las cuentas que sacamos, el porcentaje mayor es para uno. ¿Usted no ha analizado eso, no? El porcentaje mayor es para uno. Y no le estoy diciendo de que en los negocios usted no gane. Le estoy diciendo que aprendamos a ser justos, a no engañar, que nuestra conducta se pueda confiar. Que si nosotros estamos haciendo una propuesta, que se sepa que no estamos tratando de engañar al otro. ¿Sí me está entendiendo? Sea cristiano o no sea cristiano. Pero qué tristeza que con los evangélicos a veces da hasta miedo hacer negocio. Hacer trato con los evangélicos da miedo. Porque casi siempre el uno quiere llevar ventaja sobre el otro. La tercera, en lo que nos dice el apóstol Pablo, o que le estaba diciendo a Timoteo, y ahora nos dice también la Biblia a nosotros, en lo que debemos ser ejemplo en amor. El amor no busca lo suyo propio, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Y el amor es el vínculo de afecto que nace en la valoración
hacia el otro, que nos inspira a hacer el bien a la otra persona, expresándolo con gestos, con palabras, pero también con acciones. ¿Y cuán secos somos nosotros? ¿Cuán indiferentes somos nosotros? ¿Y cuán aprovechados? Vuelvo y digo, cuán aprovechados somos nosotros. Cuán aprovechados. Y necesitamos aprender, hermanos, que el amor sea sin fingimiento, como lo dice la Biblia. Sin fingimiento. La pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿yo amo? ¿Usted se ha preguntado si usted de verdad ama? Si usted de verdad ama a su cónyuge, si usted de verdad ama a sus hijos, si usted de verdad ama a su vecino, si usted de verdad ama a su papá, ¿cómo se lo muestra? ¿Cómo se los demuestra? Porque que eso no es que tanto yo creo que yo amo. No es así, hermano. Porque el amor debe ser expresado, debe ser manifestado con gestos, con palabras, con acciones. No es que, ay, es que yo lo amo con todo mi corazón, pero lo quiero exprimir. ¿Amamos de verdad? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Porque el que ama no le hace daño a su prójimo. El que ama procura el bien para el otro. Y eso no indica de que todo el tiempo le esté dando de más al otro. Porque en la justicia está que no hay desventaja. Amén. Gana el uno, gana el otro. Sobrellevamos ambos las cargas. Nos ayudamos el uno al otro. Pero eso es algo que nosotros decimos que amamos. Y bendito sea mi Dios. Cada quien trata de recostarse sobre el otro y ser carga sobre el otro. Y eso a Dios no le agrada. Amén. Otro en lo que debemos ser ejemplo es en espíritu. Mire, nosotros como cristianos, en nuestra vida espiritual, debemos procurar ser ejemplo. Usted dijo desde el día que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, que usted era evangélico, que usted era evangélica. Y a partir de ese momento, usted debe procurar dar ejemplo en su espiritualidad, en su relación con Dios. ¿Para dónde va? Para culto. ¿De dónde viene? Del culto. ¿Estamos dando ejemplo? No estamos dando ejemplo, ¿verdad? En nuestra espiritualidad, hermano. ¿Qué tanto nosotros buscamos a Dios? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Hay entrega? ¿Hay rendición? ¿Cómo lo buscamos? ¿Mantenemos un equilibrio espiritual o nos mantenemos en inestabilidad, sube y baja? ¿Y sabe qué es lo tremendo de muchos cristianos que son inestables espiritualmente? Que de acuerdo a cómo estén en su temperatura, así se comportan. Cambian de conducta. El día que amanecen así como todo tibio, se comportan, hermanos, y eso les sale ese día palabras que, mejor dicho, que uno se sorprende, una conducta que hacen hasta para vender. Pero es que al otro día amanecieron espirituales. No, yo anoche me arreglé con el Señor y eso y tal y que cual y eso. Y esas inestabilidades producen desconfianza, producen que perdamos credibilidad ante los demás. Nosotros tenemos que aprender a que nuestra vida espiritual sea siempre en avance, sea siempre en crecimiento. Que si alguien dejó de vernos hace 6 meses y nos vuelve a ver, se note en nosotros que hemos crecido, que hemos avanzado. El crecimiento espiritual no es que tanto usted sabe de la Biblia, porque sí, podemos hablar de que durante esos 6 meses, 1 año, 2 años,
del tiempo que sea, se nos ha enseñado de tales temas y esto, y nos los podemos hasta saber de memoria, pero ¿qué tanto de eso nosotros estamos viviendo? ¿Qué tanto de lo que nosotros sabemos ponemos en práctica? Cuando el Señor venga a pedirnos fruto, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar en nosotros? Lo mismo pasa cuando uno les enseña a ustedes y uno les pregunta, ¿usted está viviendo esto? Ay, no, pastora, lo que pasa es que... Entonces, cosas que son básicas, que son para recién convertidos. Y necesitamos aprender que nuestra espiritualidad debe ir siempre en avance, porque a crecer nos ha llamado Dios. No nos ha llamado a ser enanos espiritualmente. No nos ha llamado a hacer esos arbolitos que no crecen. ¿Cómo se llaman esos arbolitos? Bonsai. Usted no es un bonsai, ni es enano espiritualmente. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Que se le vaya notando. Porque es que esto no es que, no, es que ya yo mido tanto. Se nota en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, cómo manejamos las circunstancias, cómo manejamos las dificultades y que no soltamos lo que nos toca mantener agarrado. Ejemplo en fe. Es tremendo. ¿Usted sabe qué es la fe? De estar seguro de lo que yo no veo. Pero como hay tanta inestabilidad en nosotros, un día hablamos con una fe de esas que podemos mover las montañas de un lado al otro, y otro día como si no le creyéramos a Dios para nada. Es más, que no nos sabemos ni siquiera un versículo de la Biblia. Le estoy hablando de fe, porque en eso también está la parte de la conducta, en la manera como nosotros hablamos. Pero la fe es demostrada. La fe se demuestra, porque la fe sin obras es muerta. Entonces hay momentos, sí, que uno desfallece, se debilita, pero como entendemos quiénes somos y que somos llamados a tener una buena conducta, uno debe saber cómo debe hablar. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Si usted le cree a Dios, usted hable como el que le cree a Dios. Eso no significa negar la situación, negar la circunstancia, porque hay gente que se está muriendo y dice, no, yo estoy bien. No, yo me siento así y así, pero yo tengo fe que Dios va a orar. Esa es la diferencia. Se admite las circunstancias, se reconocen las circunstancias. Claro está que tampoco a todo el mundo se la vive contando, pero termina sus palabras, sus frases: yo le creo a Dios. Amén. Yo estoy segura que Dios va a obrar, porque la última palabra la tiene Dios. Eso es ser ejemplo en la fe. Que su fe vaya creciendo, hermano, por lo que a usted le pasa, por lo que usted ve que a otro le pasa. Eso ayuda a que, si usted de pronto hay momentos en que siente desfallecer, recuerde lo que Dios ha hecho anteriormente, que así como Dios le ayudó antes, le va a ayudar en la circunstancia que usted está viviendo ahora, en la que va a vivir mañana, en cualquier situación que se le presente. Dios es su ayudador, Dios es su refugio, y por lo tanto de esa manera usted debe hablar como alguien que le cree a Dios. Y también su conducta, su comportamiento es del que le cree a Dios. Usted está escuchando noticias de cantidad de evangélicos que se están suicidando, cantidad de y pastores que se están suicidando, que se nos olvida que debemos ser ejemplo. Yo estuve a punto de tirarme al mar cuando tenía 14 años, y como yo no sé nadar, me iba a tirar de un puente. Pero me acordé que debía ser ejemplo, hermano. Y me acordé que los suicidas no entran al reino de los cielos. Y me agarré de las cosas esas del puente,
y dije, Liliana, quítate de aquí. ¿Por qué? Porque si uno quiere huirle a la muerte y va a sufrir más, mejor soporta y ve la gloria de Dios. Amén. Y se esconde en el Señor. Ser ejemplo en pureza. Mire, algo que se nos olvida, porque se nos olvida ser ejemplo en palabra, se nos olvida que debemos ser ejemplo en conducta, que debemos ser ejemplo en amor, que debemos ser ejemplo en la parte espiritual, que debemos ser ejemplo en la fe, que debemos ser ejemplo en pureza. ¿Usted sabe qué es algo puro? Algo que no se mezcla, algo que no está contaminado, algo que no está adulterado, algo que es santo. Santo, donde vaya, por donde a uno lo miren, puedan darse cuenta que uno es santo, que uno no se avergüenza del Señor, que uno pone en alto el nombre del Señor donde uno va, porque uno está tratando de ser ejemplo en todo, y que la santidad de uno, donde la pesen, pueda valer. Amén. Procuremos analizar a lo que Dios nos ha llamado. Si nosotros ponemos en práctica estos 6 punticos, vamos a ser cristianos firmes, estables, equilibrados, que nadie va a tener que estar señalando a uno, nadie va a poder decir nada de nosotros y van a poder poner el nombre del Señor en alto. Porque es que esto no es cuestión de que a mí me vale si hablan bien o mal de mí. Esto es cuestión de que van a hablar bien o mal del Evangelio, del Señor. Porque si nos comportamos mal, ¿qué van a decir? Y eso no es que los evangélicos cambian. No es que Dios cambia. Pero es que la gente no entiende que no todos los que asisten a las iglesias son de verdad cristianos. Entonces, desde el momento en que usted comienza a asistir a la iglesia y usted comienza a decir que usted es evangélico, su comportamiento debe ser diferente a los del mundo. Su actitud, su comportamiento debe cambiar. Esa es nuestra responsabilidad. No hay justificaciones. No hay de que podamos decir es que nada, hermano. La Biblia aquí lo dice claro. Y si yo me pongo a buscar más citas bíblicas, pues nos pasamos aquí la noche. Pero eso tampoco es la idea. Al menos que usted se lleve esto claro y que usted se ponga a analizar cómo es su diario vivir, cómo es su comportamiento, y usted diga, estoy siendo ejemplo en esto. Que usted analice que usted tiene una responsabilidad con todas las personas que le rodean, desde su cónyuge, así sea evangélico o sea evangélica o no, usted debe procurar ser ejemplo. Ser ejemplo para sus hijos, ser ejemplo para el resto de su familia, ser ejemplo. Usted puede tener familiares evangélicos de otras congregaciones, pero usted debe procurar ser ejemplo para ellos. Porque cuando usted procura ser ejemplo para ellos, usted también está demostrando qué le están enseñando en su congregación. Entonces, a veces nos unimos a los malos comportamientos de los amigos o de los familiares que de pronto son mundanos, o nos unimos a los familiares y amigos que están asistiendo a otras iglesias, pero que se comportan mal, y nos mezclamos, y ahí no se demuestra la identidad que nosotros tenemos, la diferencia que nosotros tenemos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta. Si los demás hacen, eso no es problema suyo, y si los demás no hacen tampoco. Usted debe conducirse de acuerdo al conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Porque por eso vamos a ser juzgados delante de Dios. Un día tenemos que darle cuentas a Dios. Amén. Y eso va a repercutir en nuestro crecimiento espiritual, o en que sigamos siendo enanos espirituales, o el arbolito ese, el bonsái. Entonces, si el bonsái es chiquitico, pero da fruto. Amén. Entonces, analicemos cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, cómo estamos
conduciéndonos, la responsabilidad que tenemos ante los demás. Usted podrá decir, ay, si yo me comporto adecuadamente, ellos de todas maneras, por eso no se van a arrepentir, no se van a salvar. Ya eso es cuestión de ellos con Dios, hermano. Nosotros tenemos que cumplirle a Dios. Así de sencillo. Si ellos no, por su buena conducta no se convierten al Señor, ellos tendrán que darle más cuentas a Dios porque buen ejemplo tuvieron. Amén. Entonces vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios.